¿sí? Establecer procedimientos. ¿Cuál es el objetivo de nuestro plan de emergencia? Primero y principal, establecer los procedimientos con instrucciones, ¿sí? Ese plan de evacuación está en formato papel, en formato digital. Formato papel es el que está firmado por bomberos de la provincia, formato digital, ¿no es cierto?, es el que tiene el hospital. Entonces, lo que hace este plan de evacuación es establecer los procedimientos y esas instrucciones, ¿sí?, por las cuales nosotros vamos a proceder a la evacuación del establecimiento en caso de algún tipo de emergencia, que puede ser incendio, puede ser una amenaza de bomba, por ejemplo, el caso de un sismo, un terremoto, ¿sí? Por eso se le llama plan de emergencia y evacuación. Dentro de los objetivos está la protección de las personas, ¿sí? O sea, el objetivo principal que persigue es proteger la vida de las personas, ¿sí? Y lograr que los ocupantes, en el caso de una emergencia, ¿sí?, salgan del edificio, vayan hacia los puntos de encuentro de una manera ordenada, eficaz, ¿sí?, rápida, que ustedes a través de este plan de emergencia conozcan cuáles son las vías de evacuación y qué medidas de seguridad y prevención tenemos que tener con esas vías de evacuación, ¿sí? Y el alcance que tiene es a todas las actividades y procesos que están dentro del hospital. Por lo tanto, alcanza a todas las personas que trabajan dentro de esta institución, ¿sí? Allá. Bien, vamos a ver algunos conceptos como para que ustedes vayan más o menos interiorizándose. Cuando hablamos de lo que es evacuación, hablamos de la acción que nosotros tenemos que tener al dejar un recinto. Es la acción de poder desocupar, ¿sí?, un lugar, un recinto, cualquiera sea, de una manera ordenada y de una manera que sea eficaz. Porque si nosotros no cumplimos con lo que está establecido dentro de un plan de evacuación, nos desesperamos, nos volvemos locos, ¿sí?, abandonamos el recinto, pero de una manera desordenada y poco eficaz. Entonces no se cumplen al 100% la totalidad de los objetivos que pretendemos nosotros alcanzar con ese plan de emergencia. La evacuación parcial, ¿sí?, pues nosotros dentro de evacuación podemos llegar a tener evacuación parcial o evacuación total. La evacuación parcial es solamente cuando se evacúa una o poquito más, ¿sí?, dependencias. Entonces, supongamos que se detecta un conato de incendio, ¿sí?, o detectamos humo, algo en UTI pediátrica, ¿sí?, entonces tendremos que ver si realmente es necesario evacuar todo el edificio, o sea, todas las dependencias, o solamente el área de UTI pediátrica y lo que esté alrededores. Entonces eso sería una evacuación parcial, ¿sí? Ahora, cuando nosotros hablamos de evacuación total, ya nos referimos, ¿sí?, a una evacuación de todo el edificio, de todo el establecimiento, donde cada ala, cada sector deberá ir a algún punto de encuentro determinado. Las vías de evacuación, y esto es muy importante, ¿sí?, son las que están disponibles para permitir la evacuación. ¿Cuáles van a ser nuestras vías de evacuación? Los pasillos, ¿sí? Pasillos centrales, las puertas de emergencia, las escaleras, esas son nuestras vías de evacuación. Que tenemos que tener muy en cuenta que esas vías de evacuación siempre tienen que estar despejadas y ordenadas, ¿sí? Porque si yo en un pasillo, pero es un pasillo interno, no importa, es la vía de evacuación de la gente que trabaja en ese sector. Entonces yo no puedo dejar cajas almacenadas, no puedo usar un pasillo como almacenamiento, ¿sí? Porque estoy obstruyendo una vía de evacuación. En el caso de un incendio, nosotros sabemos que se llena de humo y que eso nos imposibilita poder ver bien, ¿sí? Entonces imagínense tener que evacuar con un pasillo que está la mitad obstruido. Entonces las vías de evacuación siempre tienen que estar despejadas, siempre. No, pero nunca pasa nada. O sea, los accidentes, los siniestros son súbitos y violentos. Si bien los podemos prevenir, no estamos exentos de la ocurrencia, ¿sí? Un incendio podemos prevenirlo para que no ocurra. Ahora, ¿cómo prevenimos un sismo? Porque no nos vienen a avisar a nosotros, hoy va a temblar, ¿sí? Las hormigas se están moviendo demasiado, seguramente hay un temblor. Mitos.
contra las realidades. Entonces, si yo tengo una salida de emergencia o un pasillo obstruido, es imposible que pueda lograr una evacuación de manera eficaz como pretendemos nosotros dentro de nuestros objetivos. Con las puertas de emergencia pasa exactamente lo mismo. ¿Sí? Tenemos puertas de emergencia que tienen los barrales antipánico. Si está el barral antipánico, sabemos que de afuera esa puerta no se puede abrir, por cuestiones de seguridad que no vaya a ingresar alguien externo, ¿sí? Pero de adentro, accionando el barral antipánico, esa puerta puede abrirse sin ningún problema. Entonces, ¿cuál es la necesidad de cerrar las puertas con llave o ponerle cadenas y candados? ¿Sí? Entonces, las vías de evacuación, como las salidas de emergencia, siempre tienen que estar despejadas, libres de obstáculos y sin llave, ¿sí? Bien. No quiere pasar. No. A ver. Ay. Bueno, tarda, debe ser lo que está la puerta cerrada. Ah, bueno, gracias, Ariel. Bueno, después tenemos el punto de encuentro. Entonces tenemos las salidas de emergencia y las vías de evacuación, que obviamente nos van a conducir hacia el lugar donde nosotros tenemos que reunirnos, el lugar más seguro, ¿sí? Ese lugar más seguro se lo denomina punto de encuentro, que son los lugares donde nosotros nos vamos a reunir y vamos a hacer el conteo del personal, ¿sí? Dentro del establecimiento, en los lugares, en los puestos de trabajo, en las áreas de trabajo, nosotros sabemos quién está trabajando con nosotros, ¿sí? Entonces, si yo estoy en el laboratorio y estoy con ellas, con Margot, ¿no es cierto?, y Silvana y Juan, ¿sí?, toda la mañana en el laboratorio, entonces yo sé que en el punto de encuentro, ¿con quién me tengo que encontrar? Con Silvana, con Margot y con Juan. Si llega a faltar alguna de esas personas, ¿qué tengo que hacer? Dar aviso, ¿sí? ¿Para qué? Para que se le informe a la gente de bomberos de que está faltando alguien de mi equipo, ¿sí? Entonces el punto de encuentro, y esto siempre lo recalco cuando doy las charlas, el punto de encuentro no es para que vayamos a encontrarnos y a contarnos la vida y abrazarnos y prendernos el pucho, y acá descanso, ¿sí? No es el lugar de tertulia. El punto de encuentro es el lugar donde voy a hacer el recuento, la verificación de que estamos todos, ¿sí? El plan de emergencia reúne todo esto que yo les estoy contando, ¿sí? Entonces, en nuestro plan de emergencia vamos a tener la sincronización de todas estas disposiciones, ¿sí? De todas las acciones que nosotros tenemos que tener en cuenta y llevar a cabo, no solamente durante la evacuación, antes de la evacuación y posterior, sino para la prevención de lo que es incendio, ¿sí? En este caso que lo podemos prevenir, ¿sí? Y evitar que ocurra todo esto. Seguir trabajando de manera tranquila sin decir tengo que evacuar, sonó la alarma, ¿sí? Porque vuelvo a repetir, los incendios son evitables, ¿sí? Yo a lo mejor no puedo evitar un desastre natural, que se levante viento, no sé, que nos inundemos por una fuerte lluvia o que tiemble, pero un incendio sí podemos evitarlo, ¿sí? Y el simulacro es el ejercicio práctico de ese plan de evacuación, ¿sí? De todas esas instrucciones, de ese manual donde va a tener roles y responsabilidades, ¿sí? De las distintos, digamos, componentes del sistema de evacuación, que van a ser brigadistas, que van a ser evacuadores, ¿sí? Que va a ser la gente que va a estar encargada de la desconexión de la energía eléctrica, ¿sí? De cerrar la llave de paso del gas, y de todos los demás fluidos inflamables que nosotros podemos tener, como oxígeno, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ese simulacro es todo el ejercicio práctico, donde nosotros vamos a controlar, vamos a verificar que realmente se cumplan las acciones, ¿sí? O los procedimientos establecidos en nuestro plan de evacuación, y después controlar los tiempos, ¿sí? Los tiempos de, digamos, de evacuación, ¿sí? De salida que tenemos. Y ese simulacro nos va a servir para ver nuestros desvíos, ¿sí? ¿Qué hallamos una vez que hacemos el simulacro? ¿La gente realmente comprendió, ¿sí? ¿Cuál es la alarma que da aviso? ¿Cuál es la sirena de evacuación? ¿La gente realmente fue a los puntos de encuentro? ¿Evacuamos como corresponde? ¿O no, me quedé aquí porque estoy dando una clase?
supongamos los alumnos de la universidad. Están en clase, estoy tomando un examen y no voy a evacuar, ¿sí? Entonces, ese simulacro nos ayuda a nosotros a poder realmente verificar si es efectivo. Porque, ojo, yo puedo armar un plan de emergencia en colaboración, ¿no es cierto?, con la gente que me ayudó, el área de mantenimiento, el área de calidad, ¿sí? Puedo armar el plan de emergencia, pero si ustedes, al momento de hacer el simulacro, se detecta que hay ciertas complicaciones, ese plan de emergencia se modifica, ¿sí? Entonces, a mí este simulacro no solamente me va a ayudar a ver los tiempos de evacuación, si se respetan las pautas, sino también me va a ayudar a poder ver si realmente está bien elaborado, si falta algo, ¿sí? O necesitamos modificarlo. ¿Por qué? Porque después de un simulacro, lo que se hace es una reunión para verificar casualmente todos estos hallazgos, ¿sí? Y poder trabajar de manera conjunta en ellos. Espera. Ahí. Una alarma, Ariel. Fíjate a ver si pasa. Sería la siguiente. Bien. Después tenemos, y con esto terminaríamos con lo que son los conceptos, la alerta, que es el estado declarado. O sea, yo entro en alerta, ustedes tienen luces estroboscópicas que están en todos los pasillos, que en caso de detectarse, ¿no es cierto?, alguna anomalía, esas luces estroboscópicas empiezan a encenderse. Eso es el estado de alerta. Se encendió la luz estroboscópica y yo, que ya conozco, porque estoy siendo capacitado, estoy en ese estado de alerta y me mantengo atento, ¿sí?, para ver si tengo que realizar evacuación parcial o evacuación total, ¿sí? O directamente no hay que evacuar, porque puede ser que sea un conato fácil detectado, ¿sí?, y se pueda directamente controlar desde la institución. Esto no quiere decir que no vamos a llamar al servicio de bomberos, lo mismo hay que llamarlo porque tiene que venir a verificar que realmente la situación está controlada. Pero no amerita, ¿sí?, por la magnitud que tiene, que nosotros podamos evacuar de manera parcial o de manera total. Después vamos a tener la alarma, que la alarma es la señal ya acústica que va a estar, no solamente va a sonar la alarma, sino que ese estado de alerta, ¿sí?, esa luz estroboscópica, va a seguir prendida. Entonces nosotros con la luz estroboscópica nos ponemos en situación de alerta. Cuando suena la alarma, ¿sí?, ya me está indicando que algo está ocurriendo. Entonces lo que tengo que hacer es estar atento, preparado, ¿sí?, comenzar a preparar los pacientes y esperando que el evacuador del sector donde yo esté venga y me diga si necesito evacuar o no, ¿sí? Y el conato de incendio y el incendio, que son los dos últimos conceptos que vamos a dar, de los más importantes. Un conato es cuando un fuego recién se inicia, ¿sí? Nosotros podemos tener fuegos iniciados por desperfectos eléctricos. Más del 90% de los incendios se producen por fallas eléctricas, ¿sí? Entonces, y después tenemos algunos incendios producidos porque fumamos en zona que no están permitidas fumar, tiramos la colilla, ¿sí? La colilla tocó algo sólido, combustible sólido, y ahí se forma el conato, ¿sí?, que es el pequeño incendio, el fueguito chiquito, ¿sí? Ese conato es fácil de intervenirlo. O sea, yo agarro un matafuego, con un matafuego yo puedo directamente hacer que el conato desaparezca, o sea, sacarme el fuego de encima, como digo yo, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Si ese conato no se puede contener, ¿sí?, y el fuego, como siempre digo, comienza a comer, ¿qué va a comer? Material combustible, ¿sí? Se alimenta. Entonces, si de repente ese fuego no puede ser controlado, supongamos que allá en la zona del cortinado, por ahí haya un enchufe, ¿sí? Nosotros acá tenemos material combustible. Primero, en principal, tenemos una alfombra sumamente combustible, inflamable. Tenemos las sillas tienen cuerina, es combustible, ¿sí? ¿Y qué vamos a tener? Las cortinas, ¿sí? Entonces, supongamos que tenemos algo enchufado detrás de las cortinas y que eso que está enchufado
está haciendo chispa, ¿sí? O se está sobrecalentando los circuitos eléctricos. Una chispa que tome la cortina, dependiendo del material que tenga la cortina, si es algodón va a tardar un poquito más, pero si es algodón mezcla con sintético va a tomar de manera inmediata. Si nosotros detectamos que está saliendo humo, que se forma una pequeña llama, con uno de los extintores del pasillo tranquilamente podemos venir a extinguir. Ahora, ¿qué pasa? Si el fuego ya ha tomado todo el cortinaje, las llamas son más altas, ¿sí? Entonces es más complicado de poder extinguirlo. Y si ya empieza a tomar todo el resto de la habitación, ahí nosotros ya tenemos un incendio. Es un principio de incendio declarado, ¿sí? Podemos intervenir con matafuegos, no, es muy difícil porque el incendio ya está declarado. Entonces lo que hay que hacer es sí o sí intervenir con otro tipo de extintor, que en este caso serán las redes de hidrante, para lo cual ninguno de ustedes, incluyéndome, estamos preparados para manipular una red de hidrante por la presión, ¿sí?, que maneja. Distinto es un extintor, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia que nosotros tenemos entre conato e incendio. Conato es algo chiquito, el incendio ya toma otra magnitud, ¿sí? Es un fuego pequeño que se ha descontrolado. Bien, ¿qué necesitamos nosotros para que se produzca el incendio? ¿Sí? Tiene que haber una reacción química, pero ¿qué necesitamos? Primero, en principal, el material combustible. Material combustible, cuero, o sea, todo lo que es sólido, ¿sí?, combustible, madera, cuero, cuerina, plásticos, ¿sí?, papel, cartón, algodón, todos esos son materiales sólidos que son combustibles. Después voy a tener también líquidos combustibles y metales que son combustibles. Entonces el fuego necesita sí o sí comer, ¿sí?, esa comida que va a ser el material combustible, ¿sí? Por otro lado, ¿qué necesita? Oxígeno, ¿sí? Entonces, si acá se produjera un conato, volviendo al ejemplo anterior, se está quemando el cortinado, ¿sí? Y nosotros, bueno, si funcionase el detector de humo, ¿sí?, el detector de humo tiene que avisar a la central que posee la institución, porque acá hay una central de incendio. Entonces, si el detector de humo prende la alarma de la central, ya se va a saber que el conato se ha iniciado aquí. Ahora, ¿qué pasa? Esto está así, cerrado, ¿sí? Lo mantenemos cerrado, ¿por qué? Porque así no se ensucia ingresando viento con tierra del exterior. Entonces, ¿qué va a pasar? El fuego va a estar acá, pero va comiendo lo que tiene al paso. Tiene mucho material combustible para comer. Pero, ¿qué pasa? Si viene alguien de mantenimiento, ¿sí?, e intenta abrir la puerta, ¿qué va a pasar? Esto se mantiene cerrado, por lo tanto voy a tener un fuego, pero el fuego está controlado. Si yo abro la puerta, ¿qué pasa? Le estoy dando el comburente, que es el oxígeno, ¿sí? Entonces, al abrir la puerta, ingresa el oxígeno, imagínense el desastre, porque el fuego está esperando eso. O sea, por ahí decimos, bueno, pero es algo inerte, no tiene vida, es tan inteligente. Yo siempre digo, para mí tiene vida, para mí piensa, o sea, está ahí, esperando. Bueno, Mariana, pero estamos viendo que sale humo y está sonando. Sí, yo no abro la puerta. Para saber cómo está la situación aquí, sí, no voy a ser curiosa abrir la puerta. ¿Qué voy a hacer? La toco, ¿sí? Si la puerta, esto es lo que a mí me va a marcar el picaporte, ¿no? Si el picaporte está caliente, quiere decir que la situación acá se está descontrolando. Entonces, por más que yo vea salir humo y está sonando la alarma, la puerta no la abro. Porque si está caliente el picaporte, la temperatura aquí, que es la otra parte del triángulo de fuego, el calor, ¿sí?, es considerable. Entonces, si yo abro, alimento. Pasa en todos los sectores, ¿sí? Por eso que siempre la recomendación es que cuando nosotros evacuamos una zona, lo que tenemos que hacer a medida que vamos evacuando, se va retirando la gente, es ir cerrando las puertas, ¿sí? De todas maneras, este hospital, yo siempre digo, cuando me tocó hacer todo el relevamiento para el plan de evacuación, que fue las felicitaciones, ¿no es cierto?, que yo les di a Margot, a Ariel, el hospital cuenta con muchas puertas que son son puertas ignífugas, ¿no? Que son las que separan las distintas áreas. Por eso nosotros pudimos hacer la carga de fuego en las distintas áreas.
Esas puertas ignífugas que tienen un poder de retención bastante alto, son puertas de muy buena calidad, al mantenerlas cerradas durante el incendio, evita que el fuego pase a otra ala, ¿sí? Cosa que por ahí en algunos otros lugares, ya sean establecimientos privados o el resto de los públicos, no las tienen, ¿sí? Son puertas de madera común y corriente. Ustedes tienen puertas que son muros cortafuegos, son puertas cortafuegos. Entonces eso también hace, digamos, posible que en el caso de haber un incendio no se vaya trasladando a las demás áreas. No obstante, hay que cuidarlas, hay que mantenerlas, ¿sí? Tienen que estar libres de obstáculos, y si nosotros notamos el deterioro en el área de mantenimiento, o sea, proceder al cambio. Son carísimas, son muy caras. Todo lo que sea en sistema de detección y de combate de incendios es carísimo, pero bueno, vale la pena tenerlo porque nosotros no solamente estamos nosotros acá adentro, sino que hay pacientes, ¿sí? Y hay niños, que es lo más doloroso, ¿no es cierto?, de perder en caso de un incendio, ¿no? Bien, entonces necesitamos esto, calor, oxígeno y combustible. Vamos a la pregunta. ¿Cómo los vamos a combatir? Y bueno, tenemos que ver cuáles son los tipos de fuego. Yo ya les estuve comentando que tenemos los clase A, que son todos los sólidos combustibles, las maderas, los plásticos, papel. Los fuegos de clase B, que estos son los líquidos combustibles, o sea, son líquidos inflamables, donde entran las pinturas, los barnices, ¿no? Los C, que son todos los ocasionados por desperfectos eléctricos. Los D, que son los de metales combustibles, y tenemos los K, los matafuegos K, que son para grasas y aceites de origen animal o de origen vegetal. Particularmente los del tipo K son los que tenemos nosotros dentro de las cocinas industriales. O sea que si ustedes van a la cocina de acá del establecimiento, van a notar que tenemos extintores de tipo K, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que cuando nosotros tenemos un fuego iniciado en la cocina, porque a lo mejor estamos haciendo, no sé, alguna cuestión que involucra, ¿sí? Usar un poquitito de aceite, un poquitito de grasa, de manteca, ¿sí? Si eso tiene una reacción exotérmica, porque a lo mejor saltó un poco de agua, entonces hubo choque de temperatura y salta, obviamente se puede producir una llamarada, ¿sí? Entonces esa llamarada no se apaga con agua, porque si nosotros le tiramos agua, salta más, ¿sí? Y se descontrola. Entonces se usa el extintor tipo K, y si no, se moja, y esto es para lo doméstico, trasládenlo a su casa. Cuando tenemos esos incendios, estamos haciendo la milanesa y le cayó agua, ¡pum!, y salta. Directamente mojen el repasador, humedezcan el repasador. No se fijen si la llamarada les está quemando el papel tapiz, que no tenemos en la cocina, pero bueno, la pintura, eso no se fijen. Ustedes lo que tienen que hacer es fríamente mojar el repasador o algún trapo, ¿sí? Estrujarlo bien y colocarlo arriba de la sartén o lo que sea, porque eso lo que hace es quitar, ¿qué? El oxígeno, ¿sí? Y con eso, santo remedio. No hace falta que salgan corriendo para tener un matafuego K, que es muy caro, ¿sí?, en las cocinas de nuestras casas. Con hacer eso, más que suficiente. Vamos a la próxima, Ari. Bueno, ¿cómo es el procedimiento de evacuación? Ahí yo les he puesto ese GIF animado. Fíjense, ahí tenemos las luces estroboscópicas, que son las que ustedes tienen aquí, ¿sí? Y tenemos medios para evacuar, que son las escaleras, pasillos, la rampa, y tenemos los ascensores. Ahora, cuando ocurre un siniestro, cualquiera sea, sismo, amenaza de bomba, ¿sí?, algún disturbio civil y un incendio, no se usan los ascensores. Queda terminantemente prohibido usar los ascensores, ¿sí? Entonces evacuamos, para eso tiene una hermosa rampa para evacuar todo lo que es camilla, silla de rueda. Cuando son pacientes siempre se va a hacer un triaje primero, ¿sí?, qué es lo primero que se evacúa y qué no. Teniendo en cuenta, me van a decir, Mariana, pero está quemándose. Tienen las puertas cortafuego, que si permanecen cerrados, les da el tiempo suficiente para que ustedes puedan agarrar al paciente y poder evacuarlo, ¿sí? Siempre esto háganlo por prevención ya de ustedes. Siempre piensen en el peor escenario, ¿sí? Entonces, si hoy llegásemos a tener un sismo fuerte, ¿sí?,
¿qué es lo que tengo que hacer con el paciente? Ustedes ya van a saber cuáles son los pacientes más críticos, por ejemplo. Mentalmente tienen su triaje hecho. ¿Cuál es el paciente más crítico que necesita ser evacuado de manera inmediata para que una ambulancia, ¿sí?, se lo lleve a otro nosocomio? ¿Sí? ¿Cuál es el paciente medianamente crítico? ¿Cuál es el paciente no crítico? ¿Cuál es aquel que puede salir caminando, ¿sí?, por sus propios medios? ¿Cuál es aquel que puede salir caminando o puede salir acompañado de alguno de nosotros? ¿Sí? Eso lo tenemos que tener siempre evaluándolo. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, el incendio lo vamos a prevenir, lo podemos prevenir, pero un acontecimiento de orden natural es imposible prevenirlo, ¿sí? No sabemos cuándo puede ocurrir. Entonces, dentro de lo que es el procedimiento, nosotros acá estamos viendo las luces estroboscópicas, seguramente está sonando la alarma, por las escaleras evacuamos, no evacuamos por el ascensor, ¿sí? Le prestamos atención a lo que dicen los evacuadores y nos vamos a los puntos de encuentro asignados, ¿sí? Estas son las señales de evacuación que ustedes son las más comunes de ver. Punto de encuentro, ¿sí?, que ustedes tienen, inclusive en el acceso, ¿sí?, ustedes tienen un punto de encuentro. Después tienen esta otra imagen del hombrecito señalando las escaleras, o sea que la evacuación se hace por las escaleras. Pueden tener esta otra que me señala la flecha puede variar, así como nosotros vemos acá una flecha que va hacia la derecha mía, ¿sí?, izquierda de ustedes. Acá tenemos otra que va derecha de ustedes, izquierda mía, ¿sí? Y después tenemos estas otras, que son las que vemos nosotros, como esa que está ahí, arriba de la puerta, que son las que tienen iluminación, y esas tienen batería aparte. Entonces, al momento del corte de energía eléctrica, ¿sí?, supongamos una tormenta, algo de orden natural, se corta la luz, estas luces tienen que permanecer prendidas, igual que las luces de emergencia, ¿sí? Vamos a la próxima. Bueno, ustedes tienen los croquis con los distintos sectores dentro de lo que es el hospital. Yo no sé si esto está actualizado. Bueno, esto es de carácter de urgencia, de tener, no compete a ustedes, eso tiene que hacer el área de mantenimiento, ¿no? Pero bueno, esto es de carácter de urgencia, porque esto es lo que hoy está expuesto, y si tenemos áreas que se han incorporado, no están a la vista, ¿sí? O sectores que han cambiado. Entonces, esto es lo que hoy nosotros tenemos dentro del hospital, que nos indica los distintos sectores, planta alta, ¿sí?, la planta baja y obviamente el subsuelo. Vamos a la próxima. Entonces, nosotros, ¿qué hemos hecho? Hemos dividido las evacuaciones de acuerdo, ¿sí?, a lo que me indican los distintos sectores y a lo que hay en los distintos sectores. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos una planimetría, ¿sí?, un mapa, un planito, que en realidad es una imagen satelital, ¿no?, que a nosotros nos dice desde arriba dónde están las salidas de emergencia o los puntos de encuentro que tiene el hospital. El primer punto de encuentro lo vamos a tener, no estaría, a ver, me parece que esto se quedó sin pila, a ver, ahí está. El primer punto de encuentro nosotros lo tenemos aquí, que es adelante. Si nosotros entramos y cuando venimos entrando hacia nuestra mano izquierda, ahí tenemos el primer punto de evacuación, o sea, el punto número 1, ¿sí?, que quienes evacúan este parque frente a la entrada de la entrada principal. ¿Quiénes van ahí? Se desplazaron a este lugar, ¿sí?, personas que evacúan por el hall central, todos los que están en el hall central, el pasillo principal, ¿sí?, según obviamente la situación, ¿sí?, en que se encuentren, ¿sí?, trabajadores del área administrativa de planta alta, la planta baja y el auditorio. Fíjense, trabajadores administrativos, planta alta, todo lo que estén aquí en planta alta, los que estamos en el auditorio, más lo que es administración de planta baja, evacúa y va a ese punto de encuentro, y ahí se queda. Tenemos el segundo punto de encuentro ubicado aquí, que es en el parque, junto a la garita de ingreso de las ambulancias. ¿Quiénes van a evacuar? La gente que trabaje en diagnósticos por imágenes, acá lo podemos ver, área quirúrgica, área de emergencia, ginecología, guardia,
área de obstetricia, laboratorio de bacteria patológica y morgue. El área de abastecimiento, ¿sí?, que va a evacuar por las escaleras de los sectores de internación pediátrica, ¿sí?, y de internación de maternidad a la planta alta, que puede movilizarse con ayuda de terceros. O sea que toda esta gente mencionada aquí son los que van a evacuar por escalera, ¿sí?, directamente al punto de encuentro que se encuentra al lado de la garita del ingreso de ambulancia. Vamos a tener el tercer punto de encuentro, que es el que ustedes observan allá arriba, ¿sí?, Parque Norte, junto al estacionamiento, con lo que es la colindación con calle Chile, ¿sí? ¿Quiénes van a ir ahí? Personal de rehabilitación y adolescencia, todo lo que es consultorios externos, UTI pediátrica, la residencia de madres, UTI neonatológica, área logística, comedor público, pacientes evacuados en camilla y silla de ruedas. ¿Por qué? Porque hemos dispuesto que acaban los evacuados en camilla y silla de ruedas. ¿Qué tenemos nosotros como vía de evacuación? La rampa, ¿sí? Es complicado por ahí sacarlos al punto de encuentro número 2 porque no tenemos rampa del otro lado, que no quiere decir que en algún momento se pueda hacer una rampa del otro lado. Si se hiciera, ¿qué hacemos? Modificamos el plan de evacuación y se modifica todo esto también, porque esto es un documento vivo. Esto no quiere decir que acá murió, ¿sí? Se hizo y ahí duerme. En caso de haber modificación, se modifica, ¿sí? En caso de que ustedes digan, mira, estuve leyendo el procedimiento, el protocolo, ¿sí?, como le quieran decir, el plan de emergencia, y estoy viendo que hay un área nueva que se agregó y que no está dentro de ese plan. Y bueno, se le comunicará a Margot me comunicará a mí, y nosotros lo que hacemos es cambiarlo, ¿no es cierto?, modificarlo, ¿sí? Después vamos a tener el punto de encuentro 4, que es el que está acá atrás, ¿sí?, junto a la garita de ingreso de personal, pero por la calle pública que colinda aquí, que ahí quienes van a evacuar, todos los que están en el subsuelo, ¿sí? Nosotros, ¿por qué tenemos distintas áreas? Porque el terreno viene así, ¿sí? Entonces no necesitamos, por ejemplo, una, digamos, escalera en este caso de evacuación, por la forma en que viene el terreno en pendiente, ¿sí? Entonces, si nosotros vamos por todo lo que es la otra calle, o sea, vamos a ver que no tenemos, vamos así, caminando, ¿no es cierto?, en bajadita. Entonces, en ese punto de encuentro número 4, ahí van a evacuar y se van a juntar todo el área de mantenimiento, lavandería, ¿sí?, depósito, sala de máquinas, o sea, todos los que trabajen en el subsuelo. Vamos con la próxima, Ari. Y acá lo tenemos de una manera más ordenada, ¿no? O sea, acá tenemos el cartelito de punto de encuentro que están colocados ya, ¿sí? Y acá tenemos planta, PB corresponde a planta baja, eso ya lo sabemos, planta alta, que tenemos en este lado de aquí, y subsuelo. Entonces, por ejemplo, el sector D dentro de planta baja, que corresponde a lo que es laboratorio, diagnóstico por imágenes, fíjense, laboratorios va a evacuar hacia el punto de encuentro 3 y fíjense que diagnósticos por imágenes evacúa hacia el punto de encuentro número 2, ¿sí? Porque tampoco yo no puedo poner demasiada cantidad de gente en los puntos de encuentro. Entonces yo tengo que ser equitativo y ordenado en ese sentido, ¿sí? Y ver cuál es la mayor distribución, porque por ahí tengo salidas de emergencia que van directamente al punto de encuentro 3 y tengo salidas de emergencia que pueden ir al 3 como pueden ir al 2. Entonces, ¿qué me conviene? Por ahí en distancia, ¿sí? Si yo tengo esta salida de emergencia, esta, que va directamente al punto de encuentro 1, ¿sí?, y allá atrás tengo otra que va al punto de encuentro 2, ¿sí?, ¿cuál me conviene tomar primero? La que vaya al punto 1, o sea, estoy más cerca de esa salida y la distancia de recorrido es mucho más corta, ¿sí? Por ejemplo, bueno, subsuelo, todo va al punto 4. Fíjense acá en planta alta que tenemos auditorio, ¿sí?, y todo lo que es el ala izquierda, a la derecha, que tenemos a oficinas administrativas. Esto va al punto de encuentro 1, pero en planta alta también tenemos internación y maternidad, como internación pediátrica, y eso ¿a dónde va? Al punto de encuentro número 3, ¿sí?
Ah, Mariana, pero no puedo ir yo al punto de encuentro número 3 si trabajo en administración. ¿Dónde queda el número 3? Número 3 lo tenemos del otro lado, ¿sí? O sea, por distancia, ¿qué me conviene? Mientras menos tiempo pierda, mejor, ¿sí? Porque yo puedo colaborar en el punto de encuentro, recibiendo pacientes, recibiendo, ¿no es cierto?, a familiares, a la gente que está en la sala de espera, porque nosotros podemos ser muy fríos, pero acá estamos hablando de mamás que vienen con sus niños, ¿sí? Entonces el niño se asusta, la mamá se asusta más, entonces siempre digo, ¿a quién cacheteamos primero, no? A la madre, al niño, ¿qué hacemos? Sí, hay que calmar a la mamá, hay que calmar al niño, entonces nosotros tenemos que estar calmados. Si llegamos de manera más rápida al punto de encuentro, podemos colaborar de forma, ¿no es cierto?, más efectiva con el resto del personal, ¿sí? No sé si me queda una más, Ari. Se me fue el Ari. Sí, me queda una. Bueno, ya está, se salió. Bueno, esto es a modo de recordatorio, porque es una sola filmina más que queda, a modo de recordar. Pasillos de circulación son nuestras vías de evacuación, ¿sí? Y las salidas de emergencia son los lugares por donde yo voy a evacuar. Esta es una salida de emergencia, o sea, una puerta doble, ¿sí? Entonces, nosotros acá, si hoy tuviésemos un siniestro, yo tengo 2 puertas dobles, para lo cual las 2 puertas tienen que estar sin llave. Entonces, ¿qué voy a decir? Yo cumpliría el rol de evacuadora, ¿sí? Porque esto va a ser hasta que nosotros después designemos quiénes van a estar como evacuador en los distintos turnos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me pondré aquí en el medio y diré, ¿sí? Ustedes por acá, ustedes por acá. Pero ¿qué pasa si yo abro esta puerta, ¿sí? Y esta otra está trabada? Esto es fácil, lo puedo destrabar. El tema es cuando está con llave o está trabada y no se puede abrir. ¿Qué es lo que pasa acá? El ancho de la salida para la cantidad de gente queda disminuido. Entonces acá se va a formar un cuello de botella, ¿sí? ¿Qué puede llegar a pasar? Que empiecen a empujarse, se empiezan a desesperar. Porque nosotros, ¿qué pensamos? Que el fuego viene rápido a comernos, y en realidad no es así. Se va a tomar su tiempo. Primero va devorando lo que va encontrando, no come personas, ¿sí? Le gustan los muebles, le gusta mucho la madera, el papel. Pero dependiendo del material sólido combustible, por ahí tarda más, ¿sí? No es lo mismo un algodón, por ejemplo, que está desmenuzado, que lo va a agarrar rapidísimo, lo va a consumir, a que tenga un algodón, ¿no es cierto?, que está totalmente compactado, ¿sí? Un fardo de algodón, donde va a tardar muchísimo en quemarse. Lo mismo pasa con las maderas, ¿no es cierto? El plástico lo consume de manera inmediata, el papel igual, pero ya mientras más sólido sea, ¿sí?, tarda más. Entonces no es que va a venir por nosotros ahí con la cara de malo, como habíamos visto en la otra imagen, ¿sí? Entonces tenemos tiempo para abrir esa salida de emergencia, para evacuar de manera tranquila, manteniendo todas las zonas de paso despejadas. Vuelvo a repetir, es fundamental, pero fundamental que nosotros tengamos las vías de escape, ¿sí?, despejadas. No obstruir pasillo, las escaleras, ¿sí?, utilizar las escaleras tomándose del pasamano, ¿sí?, o agarrándose muchas veces de la pared. Para eso tienen que tener pasamano en las escaleras. En caso de incendio, usar las salidas de emergencia, nunca ascensores o montacarga en el caso del área de mantenimiento, ¿sí? Y después, ante una evacuación, no demorarse para levantar sus objetos. A ver, yo tengo acá mi cartera y mi saco, o sea que en caso de que suene la alarma y yo tenga que evacuar, para mí es muy fácil hacer esto, ¿sí? Y salir. Ahora, yo no puedo ir a decir, ay, dejé mi pendrive allá. No, me voy. Porque si yo voy a buscar el pendrive, pierdo tiempo. Todos los que están acá seguramente tienen sus cosas en la oficina, su puesto de trabajo. ¿Vuelven o no a buscar las cosas? No se vuelve, ¿sí? Directamente evacuamos. Entonces no perdemos tiempo buscando los efectos personales que hemos dejado en otro lado, ¿sí? No regresar a la zona evacuada bajo ningún concepto. Ay, me dejé la carpeta con la información, lo lamento, ¿sí? No puedo volver.
Lo mismo sucede si de repente me doy cuenta que mi compañero no está en el punto de encuentro, salir corriendo a buscarlo. Yo no puedo volver a la zona siniestrada, lo que tengo que hacer es informar. Falta la Margot, ¿sí? ¿Estamos? Después verán si realmente quieren que la busquen a Margot o no, eso queda a su criterio, ¿sí? Sorry Margot, pero es así. ¿Te das cuenta? Es terrible. Una vuelta me tocó capacitar el colegio de las monjas y yo la puse de ejemplo a la madre superiora, que es una divina, y la chica decía, no, déjenla, no vuelvan por la madre superiora. Terrible esa gente. Bueno, no utilizar los ascensores, eso es, o sea, háganlo ley, háganlo carne, ¿sí? No correr, no gritar y no empujarse. Nosotros tenemos que actuar de manera fría. Por ahí me van a decir, bueno, Mariana, pero cuando suceden estas cosas, nosotros es como que nos agarra, viste, nuestra solidaridad. Si yo veo a mi compañero caído, no voy a decir, ay, well, sorry, me dijo la Mariana que salga. Y lo dejo ahí, alguien lo buscará. No, obviamente que lo voy a levantar. Lo que no puedo hacer es volver a ingresar. ¿Por qué? Porque si yo ingreso, siempre va a haber alguien que me va a decir, yo te acompaño. Y ahí se forma una cadena que va a ingresar a buscar a quien se quedó adentro. No estamos preparados. Recuerden que en un lugar que se está incendiando no solamente está el fuego, hay calor, muchísima temperatura y tenemos gases que son tóxicos. Entonces, por ahí, a lo mejor, en vez de tener uno que podemos llegar a perder, de repente tenemos 5, ¿sí? Entonces no hay que volver. Para eso está la gente, el personal de bomberos, que tienen sus equipos especiales, ropa ignífuga, ropa que no permite que ingrese el calor, ¿sí? Y tienen sus equipos autónomos para respirar aire. Entonces ellos están capacitados, ¿sí? Están preparados para rescatar a esa persona que se quedó, ¿sí? Por X razón, ¿sí? Bueno, con esto nosotros daríamos por terminado lo que es esta breve, ¿sí? Charla de lo que es el plan de evacuación. No sé si lo van a subir después a la extranet para que ustedes puedan verlo. Está sujeto a mejora, vuelvo a decir. A mí no me molesta las críticas constructivas, o sea que si alguno de ustedes cuando lo lea detecta que hay algo que parece que debería ser modificado y demás, yo no tengo ningún problema. O sea, al contrario, siempre digo, el usuario, el que está permanentemente en el puesto de trabajo es el que sabe mucho más que yo, porque yo puedo tener mucho conocimiento en bibliografía, pero no soy enfermera, no soy especialista en diagnóstico por imágenes, así que sí. Caso de incendio, no, el riesgo de que los vidrios exploten en todas las habitaciones están vidriadas, o sea que la rampa no es problema porque los vidrios dan hacia el exterior, o sea que es una solución, digamos, pero en las áreas de internación los vidrios son un problema. No sé si les ha pasado, a mí me ha pasado estar durante el temblor, por ejemplo, y los vidrios pero es increíble cómo tiemblan, que uno dice, mira, alejate, pero no te podés alejar, porque todas las habitaciones, Claro. no sé hasta dónde vas, vidrio. Los vidrios, por ejemplo, tienen los que tienen todo el tratamiento laminado, exactamente. En caso de que se rompan esos vidrios, el mismo laminado evita, no deja que caigan, ¿sí? Entonces, yo no sé si todas las habitaciones lo tienen, pero si tienen ese laminado, eso hay que verlo. Habría que ver Sí. si están, porque por ejemplo, en las áreas de internación, tanto terapia, pediatría, todo es vidriado, todo acá está vidriado. Vamos a Es un riesgo para nosotros, digamos, el tema del vidrio. ergonómicamente no era muy, muy divina la postura. Todo lo que esté laminado, o sea, se puede trizar, pero no cae, no se rompe, ¿sí? Entonces ahí, bueno, ya tenés un punto a favor.
Lo que hay que hacer es verificar si todos los vidrios, ¿no es cierto?, están con ese laminado. De no estar así, sí se tiene que colocar. Que en realidad, o sea, yo vuelvo a repetir, ¿no? El establecimiento tiene todas las condiciones necesarias comparado con otros hospitales que yo he visto y por ahí algunos establecimientos del orden privado, ¿no? O sea, yo cuando la primera vez que vine a hacer todo el relevamiento dije, wow, tener una red de hidrante que funcione, tener extintores, por ahí, bueno, algunos extintores no estaban porque gente, viste, se los lleva. Este, pero tener la sala de bombas que tiene el establecimiento, o sea, con sus bombas Joker y demás, la verdad que genial. Entonces, no creo que todo el edificio no tenga ese tratamiento en los vidrios, ¿no? Pero habría que verlo. Sí, Margot. Bien. Bueno, entonces ahí no tendrías problema. O sea, se va a mover, porque es típico que en un movimiento telúrico vos vas a tener todo, se mueve y al haber esa vibración, se va a mover el vidrio. El tema es que si llega a estallar, ¿sí? Si se llega a cuartear, no va a caer sobre el paciente ni sobre ustedes, porque ese mismo laminado es lo que a ustedes los protege, ¿sí? Distinto, lo hacemos extensivo al hogar. Si en casa nosotros tenemos un temblor, un terremoto o una tormenta con vientos muy fuerte, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es alejarnos de la zona de la ventana porque es muy raro que nosotros en casa tengamos los vidrios laminados, ¿sí? En caso de tenerlos o de poder hacerlo, bienvenido sea, ¿sí? Pero siempre en ese caso es alejarnos de la zona de los cristales, ¿sí? Que pueden lastimarnos, ¿no? Bien. Una pregunta. Acá. Ay, Siempre nos dijeron que el edificio estaba estructurado para solventar, digamos, un terremoto sí. de alto grado, digamos. ¿Hasta qué punto está planificado o planeado cuándo debería hacerse la evacuación? Si realmente nosotros seríamos los que más seguros, digamos, de toda la provincia. Bueno, en el caso de sismo, la evacuación es totalmente distinta a lo que es incendio, ¿no? Porque nosotros durante el movimiento telúrico tenemos que permanecer en el lugar, no es recomendable la evacuación, porque dependiendo cómo sea el movimiento, sí, oscilatoriamente hablando, vamos a ir a los saltos, vamos a ir a los tumbos, entonces siempre se recomienda permanecer en el lugar. Por ejemplo, esto debajo de la mesa, o sea, por el famoso triángulo, viste, de la vida, ¿no? O sea, donde vos te pones al costadito debajo, lo que caiga por arriba, tenemos cielo raso nosotros, se puede producir, ¿no es cierto?, ese triángulo que nos permite a nosotros aguantar un rato más hasta que nos vengan a rescatar. En el caso del hospital lo que hay que hacer es mantener la calma, no se evacúa durante un sismo, sí se evacúa en la zona de calma que se le llama, después que pasó el sismo, porque vos podés tener réplica. Y muchas veces te dicen la réplica siempre es más suave. No, eso es mentira, no podemos saber. Por ahí hemos tenido réplicas que son un poquito más fuertes que el sismo original, ¿no? Entonces ahí es donde realmente se planea dependiendo, ¿sí?, la magnitud. Pero siempre hay que esperar que pase. Por más que nos estemos sacudiendo y nosotros digamos, Dios mío, que lo mismo, no podemos evacuar, ¿por qué? Porque en caso de desprendimiento de cielo raso, o sea, ahí corremos mayor riesgo, ¿sí? Ante un terremoto, porque puede haber desprendimiento, luminaria, cielo raso, ¿sí? Y parte de mampostería. La estructura no va a colapsar, pero bueno, parte de la mampostería, de lo que es la parte, ¿no es cierto?, del fino, la pintura, eso puede llegar a desprenderse. De todas maneras, bueno, esto sí tiene una base bastante sólida. Las construcciones, estamos en una zona sísmica que si bien no es tan severa, las construcciones se hacen como si tuviese una cierta severidad, ¿no? Así que en eso quédese tranquilo porque yo sé, o sea, sé perfectamente lo que es atravesar por un sismo. Hemos tenido nosotros en La Rioja hace unos años atrás, que creo que fue antes de la pandemia, 8:00 de la noche, por ahí. También el sacudón fue bastante importante, ¿sí? Y tembló muchísimo, o sea, no se terminaba más. Entonces uno hay que ser frío,
¿sí? Entonces decir, bueno, salgo, en casa también tenemos que tener nosotros nuestro punto de encuentro. En el caso de un sismo, por ejemplo, no tenemos que ponernos debajo de los árboles, no tenemos que ponernos debajo de cables eléctricos. ¿Por qué? Porque eso puede colapsar, se desprende y bueno, a lo mejor nos salvamos de que se nos cayera el techo encima, pero se nos cae un árbol, una rama, un cable y eso es peligroso, ¿sí? En casa también nosotros tenemos que tener nuestros puntos de encuentro establecidos. En el caso de un sismo no voy a salir a la calle, ¿dónde me voy a ir? Al patio? Es más seguro. Ahora, en el caso de incendio, ¿voy al patio o voy a la calle? Voy a la calle, porque el patio se transforma en la boca del lobo, ¿sí? No tengo forma de escapar. Entonces hay que permanecer calmado, ¿sí? Evacuar si es necesario después del sismo principal. Gracias. Sí. Sí, hola. Bueno, yo soy el arquitecto González. ¿Cómo le va, arquitecto? ¿Cómo le va? Quisiera agregar algo más para dar seguridad de lo que acaba de decir el compañero acá la pregunta. Ya sé lo que va a decir. Es que es más que usted para que lo diga, ya sé. Bueno, las instituciones se caracterizan por su función y el hospital está dentro de lo más seguro, dentro de los cálculos sismos resistentes. Siempre el cálculo estructural de una vivienda se hace con un margen de un porcentaje para mantener la vivienda estable. El hospital está 6 a 10 veces más el cálculo de lo que puede llegar a suceder. Es decir, que la seguridad en cuanto a sismo resistente es el 100%. A lo sumo, para darle un ejemplo caótico, por decirle, para que se caiga el hospital, la ciudad tiene que estar todo devastada. Vamos a ser los últimos en carne. Exacto. Porque el hospital no tiene que salir de función por ninguna causa. Tiene que estar siempre en función. Por otro lado también para que, ¿cómo se llama? Que no sé si lo tenía previsto, o lo había dicho, se me pasó, sobre el tema de los roles. De los roles. Acá en el hospital hay áreas que si se llega a evacuar, hay áreas que no tienen que ser evacuadas por la función que cumple. Por ejemplo, la gente no puede salir, porque el médico no va a salir y va a estar ahí afuera diciendo, la enferma hay que darle oxígeno, se le para, no. Son los roles que tienen que cumplir. Y hay áreas que sí, que pueden ser evacuadas por administración, que pueden salir y no tienen ninguna clase de problemas. Pero, por ejemplo, el mantenimiento no puede salir, sino que cumple su rol de funcionamiento, ya sea del extintor, por dar un ejemplo de mantenimiento. Y bueno, después de internación, de último, ¿cómo se llama? No puede ser totalmente evacuado el personal. Que se comprenda el rol. Por eso tenemos lo que es evacuación total o evacuación parcial, Claro. Que eso se va a estimar en cuanto a la magnitud, ¿no es cierto?, que tenga el siniestro. Por eso vuelvo a repetir, lo bueno que tiene acá el hospital son las puertas cortafuego. Son puertas que tienen una gran resistencia al fuego, eso está más que comprobado porque tenían las especificaciones técnicas. Con usted hicimos el recorrido de la zona nueva. Sí. Otra de las cosas que pensé que lo iba a decir, pero bueno, usted lo va a terminar de explicar. El arquitecto me explicaba, por ejemplo, que todo el hospital tiene sus famosas juntas de dilatación, ¿no? Que eso no es un solo bloque, que cuando hay un movimiento telúrico, o sea, chao, allá fue. Esa junta de dilatación, que ya va a explicar para que se queden más tranquilos todos ustedes, es lo que hace que el hospital sea absolutamente seguro y estable en el caso de un movimiento sísmico, digamos, importante, ¿no, Arqui? Sí, el tema de la junta de dilatación es por el tema estructural de lo que le decía, porque si se hace todo un solo bloque, al haber movimientos horizontales y verticales, se puede llegar a la fisura y a quebrar. En cambio, al hacer la junta de dilatación, son varios, para dar un ejemplo, son varios edificios independientes unidos, nada más. Es decir, que puede haber un movimiento en la parte norte y nada que ver en la parte sur. Exacto. Es decir, que se está moviendo independientemente. Eso es una normativa sobre sismo resistente.
Eso es para que se queden tranquilos ustedes, o sea que no se les va a venir el edificio encima, ¿sí? Está bien. Claro, por eso, Tanto la mujer estaba con dolor y todo, y el marido Sí, no, lo que pasa es que, bueno, ella la va a tener la licenciada de decir, pero esa es la capacitación ujú, por áreas porque cada uno tiene un rol que cumplir. exactamente. Cada, Fue general. Esto fue general como para darles a conocer a ustedes que existe un plan de emergencia de evacuación, ¿sí? En qué consisten, digamos, algunas palabras claves, pero después cuando nosotros, para prepararnos para poder hacer el simulacro, nosotros necesitamos establecer los roles, que ya están trabajando en eso, establecer los roles por área, por turno, para poder capacitar a esos evacuadores, a los brigadistas, ¿sí? A la gente de mantenimiento, que son los encargados de cerrar todo lo que es suministro, fluido, corte de energía eléctrica, ¿no? Una vez que nosotros tengamos todo eso listo, recién ahí vamos a poder proceder a realizar un simulacro. Mientras tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cuidarnos de que no tengamos un incendio, ¿sí? Vuelvo a repetir, el incendio lo podemos manejar, podemos prevenirlo. Una cuestión natural, una catástrofe natural no, ¿sí? Y ahí ya no podemos hacer nada, simplemente conocer cuáles son las estrategias que vamos a tener en cuenta nosotros, ¿sí? En el caso de incendios, el mayor control que nosotros podemos hacer, una cosa que me acuerdo que nos comentaban cuando estábamos haciendo el relevamiento, que yo notaba que las luces estroboscópicas estaban permanentemente, muchas veces activadas, debe decir por qué están activadas, están con prueba. Cuando la luz estroboscópica se enciende, suena una chicharra que parece que estuviésemos en una planta nuclear, ¿no? Parece Chernóbil. Habían apagado esa chicharra porque obviamente al estar prendido permanentemente molesta. Entonces, cuando preguntábamos nosotros por qué están encendidas las estroboscópicas, nos decían porque, bueno, el personal sale a fumar, fuma cerca de las puertas, por ahí ingresa el humo en los cigarrillos y los detectores de humo tienen son como muy sensibles, ¿sí? El nivel de sensibilidad que me parece perfecto. Entonces yo le decía, bueno, hay que determinar una zona para fumadores, ¿sí? Cosa de que nosotros podamos tomarnos, yo soy fumadora, por eso les digo, 5 o 10 minutos, salgo, me alejo a la sombra, en el verano, si quiero estar en el calorcito en el invierno, no hay problema, pero alejados, ¿sí? Cosa de que la puerta permanezca cerrada y yo pueda tener mis luces estroboscópicas con sus chicharras, ¿sí? Con su alarma correspondiente. Porque, ¿qué pasa? Yo que he estudiado me doy cuenta que algo está pasando porque conozco el mecanismo, pero el resto la gente, pacientes o familiares que están sentados, ven que se prenden, pero no lo relacionan con que está ocurriendo algo. Entonces, como le decía Margot, le decía Ariel, Alberto, el problema radica en que algún día va a estar pasando algo y estamos tan acostumbrados, pero tan acostumbrados a ver las estroboscópicas prendidas, que no le vamos a dar bolilla, ¿sí? Entonces, si nosotros no corregimos esos hábitos, de decir fumemos en otros sectores, eh, vamos a tener ciertos inconvenientes. Y todo lo que podamos haber hablado hoy, en un futuro no muy lejano, ¿no es cierto? Va a quedar en vano, va a ser en vano. Perdieron tiempo ustedes, perdí tiempo yo, perdió tiempo la Margot. ¿Por qué? Porque no se corrigieron esos hábitos, ¿sí? Nadie está diciendo no fumen. A mí no me van a venir a decir, Mariana, no fume, por más que Margot se harta en decirme deja de fumar. Pero bueno, ahora, yo no fumo aquí. Es una cuestión de salud, ¿no? O sea, bueno, entonces ahí ya tienen también, bueno, por ejemplo, nosotros bueno, manda la mm, sí, campo, está la puerta al fondo, está el patio, está la
Claro, o sea, tienen que... Sí. Bueno, pero ahí tenemos que tener mano firme con los papás, ¿sí? O sea, porque si están fumando y las puertas están abiertas, permanecen abiertas por alguna cuestión, con el olor a tabaco, sí, a nicotina. Entonces, eso es algo que nosotros, entre nosotros, compañeros de trabajo, es más fácil. Por ahí es cierto, como dice ella, controlar a los padres. Lo mismo que ante una situación de emergencia, ¿sí? Eh, en nuestros roles de evacuador, al que le toque ser evacuador, va a tener que ponerse firme. Nosotros la semana pasada, no, la anterior, hemos hecho un simulacro de evacuación en la Barceló. Y vieran al evacuador, o sea, cuando los alumnos, no, evacúe, o sea, firme, ¿sí? Yo siempre digo, nosotros qué tenemos que cuidar. Primero, la integridad física, ¿qué dice la ley? Del trabajador. Nosotros porque somos seres humanos y esto es una institución médica, entonces, ¿por quiénes vamos a velar? La salud de nuestros trabajadores, la nuestra propia y además la de nuestros niños y nuestras mamás que están internados en un proceso, atravesando un proceso, cualesquiera sea, ¿sí? Después tengo los visitantes. Si el visitante quiere irse, que se vaya, ¿sí? Yo lo que tengo, ¿quiénes van a estar en el punto de encuentro? ¿Qué me interesa a mí que estén en el punto de encuentro? Ustedes, que son personal, ¿no es cierto?, de la institución, ¿sí? Que son los trabajadores. ¿Y qué otra persona más? El paciente que pueda ser evacuado. Después de ahí, el familiar me estorba. Entonces hay que ponerse las pilas, ¿sí? No hay que tener miedo, por supuesto que no vamos a insultarlo al familiar, porque también hay que reconocer que, imagínate, en una situación así es alguien de su familia está metida acá adentro y también se preocupa. Pero hay que decirle, señor, señora, por favor, vaya al punto de encuentro, váyase afuera, nosotros nos ocupamos, porque acá me está molestando. Si una persona que está gritando, que está en estado, ¿no es cierto?, de histeria, ¿qué es lo que hace? Contagia y la histeria se vuelve colectiva. Y a mí no me sirve una histeria colectiva, no puedo evacuar, no es eficiente. Entonces nosotros como evacuadores tenemos que controlar también esas situaciones, ¿no? Que va a haber evacuadores, ¿sí? Quienes se encarguen de los pacientes, aparte el papá, la mamá, no ingresan en las áreas grises que decimos nosotros, ¿no? En los pasillos grises no están, en las áreas de riesgo. Entonces es más fácil evacuar. No, pero está arriba, nosotros nos vamos a ocupar. Mamá, papá, nos ocupamos. Vaya, evacúe, no se quede acá porque es peligroso, ¿sí? Entonces tenemos que digamos, ponernos unas pilas y afrontar esas situaciones. Porque si nosotros nos ponemos histéricos también, no vamos a lograr absolutamente nada, ¿sí? Y no permitir que salga corriendo a buscarlo. ¿A dónde se va a meter? Está prohibido entrar ahí, no puede entrar ahí, ¿sí? ¿Y qué pasa si yo no voy a evacuar esa zona? Como decía el Arqui, no siempre vamos a estar evacuando todo. ¿Qué pasa en el caso de una cirugía? ¿Sí? ¿Qué hacemos en el caso de una cirugía? Entonces, primero, cuidar que no nos vayamos a incendiar, ¿sí? Porque eso sí lo podemos prevenir. Entonces, el médico va a poder seguir operando mientras nosotros, o sea, combatimos el lugar que se está incendiando. Pero imagínense, no podemos sacar un paciente que está cirugía de corazón abierto, un niño, ¿qué hacemos? ¿Sí? O sea, una mamá que está pariendo en una cesárea, ¿qué hacemos? ¿Cómo la sacamos? ¿Se entiende? Ahora, en situaciones de orden natural, no, la evacuación es después. O sea, durante el movimiento telúrico, o sea, sí, nosotros como profesionales de la salud lo que vamos a hacer es proteger la vida del paciente. Juramos que le vamos a proteger. Entonces lo que hace la mayoría de los médicos es ver la forma de colocarse arriba del paciente, ¿sí? Para protegerlo. ¿Estamos? Si hay que evacuar, será con posterioridad. Ahora, el incendio, vuelvo a repetir, ¿lo podemos prevenir? Sí. Con controles en las instalaciones eléctricas, con termografías en los tableros eléctricos, ¿sí? No obstaculizando las salidas de emergencia, no fumando en lugares donde está prohibido. ¿Estamos? Si nosotros enchufamos algo y notamos que hay una chispa o se empieza a poner color negrito el enchufe, inmediatamente dar aviso a la gente de mantenimiento, al arquitecto, a Margot, a quien sea, un jefe directo, pero que se cumpla realmente, que se avance a decir algo está pasando en ese enchufe, hay una fuga, hay una pérdida, hay temperatura, para poder controlar y así nosotros evitamos, ¿sí?
los papás que fuman, asignar un sector y no va a quedar otra que es dirigirse a ese sector. ¿Sí? No, pero no, usted quiere fumar, usted tiene que ir a este sector. Tengo que caminar 100 metros. No interesa, señor, usted acá no puede fumar. ¿Sabe por qué? Porque si usted apaga mal la colilla, yo puedo tener un incendio. ¿Sí? Entonces, evitemos esas cosas. O sea, hay una fábrica muy conocida acá en La Rioja, bueno, de por sí en la mayoría de las fábricas ya no se puede fumar, en alguna el lugar establecido es afuera, ¿sí? Hay una fábrica muy grande, muy importante acá en La Rioja, que no, vos si querés fumar tenés que salir a la calle. Pero tenés un solo portón habilitado para salir. Tenés que caminar como 3 cuadras porque es muy grande la fábrica. Y los empleados que dicen, no, bueno, deja, mejor. ¿Sí? Porque no. O sea, a mí cuando me ha tocado ir, decir, no, bueno, deja. Y puedo estar toda la mañana dando una charla y no te fume un pucho en toda la mañana. Y bueno, para mí es beneficioso. Entonces, al papá también tenemos que hacerle entender eso. Señor, ¿quiere fumar? Listo, usted fume, pero tiene que fumar en tal lugar. Y antes de volver con su hijo, como dicen ustedes, espere 10, 15 minutos porque el olor, ¿no es cierto?, al niño le hace mal. O sea, hay que ponerse firme en algunas cuestiones. ¿Sí? También depende de nosotros. ¿Mm? No sé si hay alguna pregunta más, no los quiero demorar mucho. Aparte, no sé si sigue habiendo gente conectada, así que... Sí. Ah, sí. No, no, se pueden usar tostadoras, existen 2 tipos de tostadoras, la tostadora, ¿no es cierto?, doméstica que le llamo yo, donde pones 2 pancitos y desayunas, ¿no? Y después tenés otras tostadoras que son industriales, ¿no?, que son más grandes, que las de casa, las enchufas, las otras se alimentan con gas, por ejemplo. Pueden venir energía eléctrica, pero por su gran mayoría es con gas. Lo que yo recomiendo es, podés usar cualquiera de esas tostadoras, pero no me quemes el pan, ¿sí? O sea, hay forma de regular el tostador para que la tostada salga tostada y no quemada. Por otro lado, yo me acuerdo que me consultaron por ese tema, yo recomendé que dependiendo del tipo, ¿no es cierto? Que sonaba, se había quemado el pan aparentemente y sonaba la alarma. Entonces dije, bueno, primero, no quemen el pan, lo tuestan, ¿sí? O sea, al área de cocina. Segundo, si es muy sensible, no me toquen el detector de humo, porque yo lo necesito así de sensible, ¿sí? Entonces lo que tengo que hacer es cambiar la tostadora de lugar, que no esté en cercanía del detector de humo. Tercero, controlar, porque a lo mejor está desregulada, entonces cuando vos pones el pan, lo quema, ¿sí? Y cuando el pan se empieza a quemar de más, es ahí donde sale, ¿no es cierto?, ese humo que puede activar el sensor. Pero en realidad podemos usar todo. Lo que no recomiendo yo, y que tengan mucho cuidado, es en las habitaciones donde están los papás, cuando traen los calentadores, ¿sí? Que esa es la resistencia esa, totalmente prohibida. Porque eso por ahí se olvidan, porque llamó a alguien por teléfono, por lo que sea, se calentó, se evaporó el agua, el envase donde está es un envase plástico, chao. Entonces los calentadores esos portátiles, o sea, si el papá necesita agua para lo que sea, que busque en otro lugar, ¿sí? Acá dentro del hospital, pero no calentador. Sí, Arqui. Resistencia, resistencia. Sí, 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 es terrible, sí, sí. Te solucionan la vida porque Mira, pues, sí, ¿ves? bueno, pusiste la pava, pero cuando vos tenés demasiadas Está cosas, prohibido usar calentador. Porque eh, no podía. cuando vos tenés demasiadas cosas Tostadora para conectadas, sucede eso, ¿sí?
A mí por ahí me pasa en mi casa, o sea, voy a decir, pero ¿cómo puede ser que consuma tanto? Tengo termotanque eléctrico, ¿sí? Ahí ya tengo una resistencia. La pava eléctrica, tengo otra resistencia. Después tengo el hornito, ¿sí? Que no es el microondas, el hornito, ahí tengo otra resistencia. Imagínate, o sea, cuando enchufé la planchita para plancharme el pelo, ¡pum! Entonces tengo que estar cambiando térmica, o sea, ese es el tema. Por eso, bueno, calentemos el agua a la vieja usanza, ¿sí? Con fuego. Sí. No, 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 no. Sí. Quirófano está ya estipulado que iría la persona evacuado al punto de encuentro 2. Nosotros terapia estamos al frente. Ujú. Porque el hospital está obviamente perfectamente diseñado para que tengan acceso directo Sí. a quirófano, guardia. UTI está para el punto de encuentro 3. 3. Sí. Cero de ignorancia, lo digo como en contramano a lo que debería ser el punto de encuentro 2. Digamos, guardia está en el punto de encuentro 2 porque le queda ahí. Sí. Bueno, considero Ujú. a un también le quedaría mucho más accesible. El punto 2. Está diseñado guardia inútil. Pero UTI está en primer piso. ¿En planta baja? Ah, sí, sí, sí se puede. Ujú. Guardia y Ujú. para que no tenga ninguna, o sea, para el acceso a la emergencia, todo ingresa de Sí. una manera. Sí, 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 sí. Yo digo, No, por supuesto, sí, sí, sí se puede. Por ahí nosotros hemos contemplado con algunas áreas que vos decís me queda más cerca el punto de encuentro 2 o me queda más cerca a lo mejor el 4, que el 4 es pura y exclusivamente para lo que es subsuelo, pero en realidad por normativa nosotros no podemos tener más de 40 metros de distancia hacia la vía más cercana de evacuación. Acá nos surgió un terrible problema que fue que tenemos una sola rampa. Entonces, si nosotros necesitamos sacar pacientes en silla de rueda o pacientes que están en camilla, que no los podemos levantar porque es más fácil a lo mejor colocar el tubo de aire, de oxígeno y ponerlo arriba de la cama y trasladarlo, ¿no? Em, Nos pareció, o sea, que sí o sí lo tenemos que hacer por esa rampa que bueno, fue lo que hablamos en su momento con el Arqui, con Alberto, con la misma Margot, es decir, el día de mañana, si el hospital llegase a hacer otra rampa del otro lado, ahí se podría, sería mucho más fácil para nosotros decir, bueno, es muy poca la distancia a recorrer, estamos dentro de lo que es la normativa y no tenemos que desplazar tan lejos. Sí, a la gente. Por ahí a lo mejor van a decir, pero está medio a otras manos. Y se ha hecho casualmente porque pudiendo desplazar, más que todo en el primer piso, ¿no? Pacientes que tienen movilidad reducida. Ujú. vacío, o sea, Sí, la guardia, o sea, el punto de encuentro 2. Bueno, sí, 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 eso se puede. Sí, sí, sí. pero bueno, por supuesto, ¿sabe? Al lado de todo, más. Puede ser. Yo ya la verdad que no me acuerdo. La verdad que ya no me acuerdo. Pero no importa, eso se puede, sí, sí, se puede modificar, se puede volver a ver, o sea, pero bueno, fue armado estratégicamente así. No podemos tener más de 40 metros hasta la vía de evacuación más cercana y el punto de encuentro. Y aparte, bueno, tuvimos en cuenta, contemplamos el tema de los pacientes, ¿no? Porque va a haber paciente que vos lo podés levantar.
¿sí? Porque dentro de todo la movilidad no es tan reducida. Pero cuando tenés pacientes que no son, digamos, críticos, que tengan que estar en una terapia intensiva conectados a algo, ¿viste? Y demás, que es como decía el Arqui, hay que tener mucho cuidado con esas evacuaciones. Vos, bueno, la camilla, la silla de rueda lo podés transportar directamente por la rampa. Entonces se había hablado de ver la posibilidad de hacer otra rampa porque con una sola estamos como medio cortielis. Sí, 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 sí. Sí, sí, ahí andábamos con los dedos cruzados, ¿viste? De que Bomberos, ¿viste? No nos fuera a objetar, pero bueno, Bomberos se dio cuenta de la situación y acompañó. Es, ujú, exactamente. Bueno, no sé si alguien tiene alguna otra consulta. Sí. Acá hay un participante que pregunta si se puede usar calor radiante en lugares donde hay bocas de oxígeno. No. El oxígeno es muy inflamable, entonces no se recomienda. Nada que tenga temperatura en cercanías de oxígeno. Sí. Pero no, donde tenemos nosotros elementos que son, o sea, gases que son muy inflamables, no se recomienda tener ningún. Si es una fuente de calor mínima, o sea, no me va a calentar el tubo, nada, no me va a pasar absolutamente nada. Supongamos, esto, por ejemplo, que es iluminación LED, esto no me calienta como puede ser una lámpara de descarga. Entonces no va a pasar absolutamente nada. El tema es cuando nosotros tenemos un poco de temperatura más alta, ¿no? Y en cercanía de tubos de oxígeno. Entonces ahí no es recomendable. Sí, sí. No, eso no sirve, son muy bonitos, estéticos en su momento, pero no son, no. No, cuando nosotros tenemos tubos de oxígeno, nada, absolutamente nada, inclusive nada que produzca chispas tampoco y demás. Vuelvo a repetir, si nosotros tenemos un tablerito, alguna cosa que no debiera emitir, o sea, calor, pero con esto no habría problema. El tema es cuando nosotros tenemos estufa, mechero, ¿sí? No es, o sea, lo que no tiene que estar, si yo tengo acá el mechero y tengo el tubo de oxígeno acá, la distancia es muy corta. Entonces, esto no. Yo puedo tener el mechero acá y desplazar el tubo. Ahora, si la conexión, ¿no es cierto?, está acá, desplazo el mechero a otro lugar donde no esté en cercanía. Siempre va a ser todo en función de la distancia, ¿no? Porque por ahí voy a decir, Salida de oxígeno es la servacuna de nanotecnología tiene 70 centímetros del paciente, calor sí, radiante. sí, pero a ver, no es una cosa que vos decís, esto me quema. No tiene Bueno, que quemar, entonces no porque hay está ningún problema. controlado con sensores. Bueno, ahí no hay problema. Si vos tenés una termocupla, no hay ningún problema. ¿Sí? Mientras el tubo no esté permanentemente calentándose, pero ya estamos hablando de Y tubo, en temperatura. realidad, son de oxígeno nuestro por cañería. La cañería, no hay ningún problema. No hay ningún problema. En ese sentido no hay problema. No sé, ¿alguna consulta más? Bueno, yo agradecerles a ustedes por la participación. Bueno, sé que algunos se han tenido que retirar porque, digamos, como que se hizo un poco más larga y tienen sus ocupaciones y es entendible. Agradecerle a la gente que se conectó. Esto va a quedar grabado, se va a subir a la extranet para que ustedes después, cualquier duda, puedan volver a verlo, aquellos que no pudieron asistir de igual manera. Y bueno, agradecida primero por la oportunidad de haber podido participar en la confección del plan de evacuación. Y bueno, disponible
para la próxima. Yo ya sé que Margot a cualquier hora ella me manda consulta, ella, ¿viste? Yo la desburro, como así también ella me desburra a mí en cuestiones médicas. Así que bueno, muchísimas gracias por haber participado, por la amabilidad, el respeto, que eso siempre lo recalco, ¿no? Y bueno, ya saben, para cualquier otra inquietud que tengan acá, materia dispuesta. Así que muchas gracias, ¿eh? A ustedes. Paul.